He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hace 6 años acepté a Jesús como mi Salvador, y esta semana ha sido un poco difícil decir que he decidido seguir a Cristo. Mas en esta semana Dios me daba un pasaje que está en el libro de Hechos, cuando Pablo tiene una visión. Pablo tiene una visión de ir a Macedonia a buscar a un hombre que necesita de su ayuda. Y mientras que Pablo va a Macedonia, hay una mujer que lo molesta. Hay una mujer que molesta a Pablo. Y Pablo dice que, hostigándose de esta mujer, le sacó el espíritu de adivinación que había en esta mujer. Y por esa causa dice que a Pablo lo encarcelaron, lo metieron a la cárcel. Y lo azotaron y lo golpearon y le hicieron tantas cosas. Y mientras que Pablo estaba en la cárcel, dice que Pablo cantaba una canción. Y muchas veces en la vida de todo cristiano pasa esto. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Yo digo, Pablo ha de haber pensado a cuántas personas Pablo antes, cuando era Saulo, cuántas personas él metió a la cárcel, cuántas personas él apedreó, él latigueó por causa del evangelio, y ahora Pablo estaba pasando por lo mismo, ¿no? Muchas veces nosotros en nuestras vidas como cristianos le fallamos a Dios y nos sentimos así como Pablo, encarcelados tal vez en el pecado o encarcelados en algún vicio, y no creemos que Dios nos puede escuchar, y no oramos a Dios y no le pedimos ayuda, ¿no? Y a veces no es necesario orar a Dios. A veces, como hizo Pablo, solamente es necesario que tú cantes una canción, que tú alabes al Señor, que tú recuerdes alguna alabanza que te guste y se la dediques a Dios. Y no sé cuál canción habrá cantado Pablo en medio de la cárcel, pero yo creo que cantó una similar a esta, que dice: he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. Si otros se apartan, yo no lo haré. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pablo en medio de la cárcel, Pablo en medio de su aflicción, él no oró a Dios, ¿no? Muchas veces nosotros no creemos que Dios nos escuche y no podemos orar o no nos place orar, pero siempre hay un dicho que dice que la alabanza a Dios cambia las cosas. Y tal vez tú no te sientas con la intención de orar, o no sientas que Dios te escuche,
pero puedes cantar una alabanza. No, no importa el pecado que hayas cometido, no importa cuántas veces le hayas fallado a Dios, porque le fallamos a Dios diariamente. Él siempre está ahí, cerca de ti, para escucharte, para escuchar tu clamor. Y si tal vez no puedes orar, para escuchar tal vez que tú cantas y alabas su nombre. Tal vez tú te has apartado, tal vez has fallado, tal vez estás en la iglesia, pero no sientes lo mismo que sentías antes. Te sientes encarcelado, como estaba encarcelado Pablo en medio de la cárcel. Pero cuando Pablo dice que cantó a Dios, dice que las cadenas se cayeron, que las paredes se derrumbaron, que las rejas se abrieron, ¿no? Y todos los presos salieron. Y cuando todos los presos salieron, dice que vino el carcelero, el que había azotado a Pablo, y se quería quitar la vida, ¿no? Y cuando se quería quitar la vida, Pablo lo detuvo y le dijo, tranquilo, todavía estamos aquí, ¿no? Todavía estamos aquí todos los presos. Y dice que el carcelero lavó las heridas de Pablo y que el carcelero lo llevó a casa, a la casa de él lo llevó a Pablo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que toda la familia y el carcelero aceptaron a Cristo como su Salvador. Y la visión de Pablo se cumplió. La visión que tuvo de ir a Macedonia porque había un hombre que lo necesitaba se cumplió después de que Pablo entendió que la cárcel solamente era un medio, que la cárcel no era lo que él había tenido su visión, ¿no? Pero esto pasó después de que Pablo cantó y alabó y dio gracias a Dios en medio de su problema, en medio de su aflicción. No importa qué cosas estén pasando en tu vida, Dios cumplirá su visión en ti. Yo le doy gracias a Dios porque ya han sido 6 años desde que lo acepté, desde el 2012, el 29 de mayo del 2012, hace una semana, y esta semana ha sido un poco difícil, pero más yo he decidido seguir a Cristo y no pienso volver atrás. Y tal vez tú has pensado volver atrás y te aconsejo que no lo hagas. O tal vez tú ya has vuelto atrás, te aconsejo que vuelvas a seguir los caminos del Señor, porque no hay nada mejor que estar en su presencia. Tal vez tú ya desististe de la visión que tenías cuando entregaste tu vida al Señor, tú ya desististe, tú ya no quieres seguir a Cristo, mas te doy un pequeño ánimo, un pequeño aliento de que no importa el problema, no importa la aflicción. Pablo estaba en medio de una cárcel, Pablo había sido azotado, Pablo había sido abofeteado, pero aún así Pablo cantaba en medio de la cárcel, porque Pablo tenía una visión, y la visión de Pablo era seguir a Cristo. Yo te animo que sigas a Cristo, que no desistas, que no desfallezcas, que sigas adelante en los caminos del Señor. Gracias a Dios por que escuchaste estas pequeñas palabras, la verdad. No sé, me salió hacer esta transmisión. Tal vez es para ti, tal vez no es para ti, tal vez las puedes compartir, o no sé, tú decides, pero siempre decide estar en los caminos del Señor, siempre decide seguir a Cristo. Amén.